El turismo crece en nuestra comunidad año tras año. Hablemos de cifras. Fíjense, en 2018 recibimos casi 4 millones de visitantes, unos 50.000 más que el año anterior. Pero ¿tenemos suficiente tejido turístico para acoger a tanta gente? Saquen sus propias conclusiones. Contamos con más de 4.000 establecimientos hoteleros, más de 3.000 bares y restaurantes, unas 300 agencias de viaje y casi 150 oficinas de turismo y puntos de información. Los que nos visitan vienen de otras comunidades, pero también del extranjero. De hecho, cada vez son más. Los franceses lideran el ranking, seguidos de los chinos. Las visitas de los orientales son las que más han aumentado, un 24%. Solo el año pasado, 76.924 chinos eligieron Aragón como destino turístico, aunque los europeos siguen siendo nuestros visitantes estrella. A lo largo del año 2018 se atendieron en la red de oficinas de turismo de Aragón y puntos de información turística unos 2 millones de consultas en toda nuestra comunidad. En su gran mayoría los turistas que recibimos en las oficinas vienen por supuesto de origen nacional. Tendríamos un 85% de personas que consultan, sobre todo de las comunidades cercanas a la nuestra, gente de Cataluña, País Vasco, Navarra, pero también tendríamos un 15-20% de consultas internacionales. Desde luego el Pirineo es uno de los lugares más atractivos, tendríamos turismo cultural, patrimonial y por supuesto natural, sobre todo por ejemplo en la zona del Sobrarbe, el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, destacando también localidades importantes como Ainsa, Jaca, Canfrán y todo el Pirineo. Bajando un poquito podríamos ver también la zona de Barbastro, por supuesto famosa por el enoturismo, pero también por las actividades turístico-deportivas de la zona de la Sierra de Guara. Tendríamos también para destacar el patrimonio de las 5 villas, de localidades también como Tarazona o la zona de Calatayud, por supuesto con el monasterio de Piedra, y desde luego no podemos dejar de hablar de la zona del Matarraña, Maestrazgo, Teruel o la Sierra de Albarracín, también lugares de gran atractivo para todo tipo de turistas. Benvenuti tutti, sono Cristina, la vostra guida e adesso faremo un piccolo percorso, un giretto a piedi e visiteremo tutta quella parte histórica de la città. Hoy en concreto tengo un grupo de italianos y la verdad que está siendo muy estupendo porque está bien, pues eso, hacer visitas para gente de otra parte de Europa, pero bueno, generalmente a Zaragoza vienen grupos de españoles y de otros lugares de Europa, también vienen de Francia, sobre todo, tenemos mucho turismo francés y la verdad que es un placer poder acompañarlos. Las cifras de turistas depende un poco también de las empresas, porque somos varias empresas las que trabajamos en la ciudad. Entonces, bueno, en el mes pues hay empresas que tendrán todos los días un grupo, hay otras que tienen más, hay otras que tienen menos, pero bueno, generalmente trabajamos entre semana y también los fines de semana. Sobre todo se trabaja más en fin de semana y de cara a la primavera es la temporada más alta que tendríamos en Zaragoza. Yo, dependiendo el año, también depende un poco la afluencia del turismo que viene desde Italia, pero sobre todo en primavera es cuando más y solemos hacer pues 5, 6, 7, 8 grupos al mes. Es que exactamente no te sé decir porque claro, los haría yo esos 4 o 5 grupos y luego tengo compañeros que también harían más. ¿Cuánto podemos estar hablando un tour como este? Pues suelen ir alrededor de unos 100, 150 euros, dependiendo también de las empresas y de lo que se quiera realizar. Depende un poco del rato que estemos, de los monumentos que visitemos y si es en español o en idioma. Tenemos varios tipos de turistas. Tenemos los turistas que son extranjeros, que bueno, más o menos lo que suelen comprar serían cosas típicas de la propia ciudad, como son pues algo clásico como las virgencitas, dedales, algo así. Luego ya nos podemos ir un poco a lo que son pues los típicos imanes, llaveritos, una cosa así. Y luego pues tenemos los turistas que son o de otras ciudades de España o bueno, propia gente de Zaragoza que también viene mucho. Los extranjeros como vienen así, suelen venir que bajan de los buses o porque vienen con guías y entonces vienen como mucho más rápido. Entonces pues lo que suelen comprar son pues imanes, postales, algo así que van pillando un poco más, así más deprisa. Se suelen gastar pues bueno, unos 10, 15 porque suelen comprar varias cosas. Y luego pues la gente que es de aquí se gasta más dinero. El turista nacional lo que se suele llevar más son detalles como las pulseras que tenemos por aquí, collares,
pendientes. Si compran pulseras y collares como son los de joyería, pues tenemos precios como, bueno, que rondarán los 90, 100, una cosa así, y luego pulseras económicas como las que tenemos aquí, que son pues precio de 4 euros, 9, 5, más o menos. ¿Que cuántos pueden visitar? No sé Tampoco ni idea. ¿Cuántos pueden visitarlo? ¿Cuántos turistas? Pues 1 millón de turistas al año. Muchos, ¿no? Muchísimos. Muchísimos. Cada vez más. Se está poniendo de moda. Es que sí. Y Zaragoza está cada vez mejor. 100.000 aproximada, O más, ¿no? 200.000 o algo así.